escucha? ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría nuevamente. Es un honor para mí estar acá. Un gran gusto. Bueno, vamos a conversar un rato de estrategia. Hablar de estrategia en un momento especial, ¿no? Supongo que todos en el diario escuchan noticias y demás. Hoy estamos minuto a minuto pensando a ver qué está por suceder, qué está por pasar con los holdouts, qué está por pasar con toda esta cuestión. Les diría que todavía no hay noticias, pero a veces es que vienen buenas noticias, aparentemente, ¿no? Si hay algún minuto vamos a conversar y les voy a contar algo al respecto. Bueno, me propusieron que conversemos sobre este tema, el pensamiento estratégico. Muchas veces hablamos de estrategia y a veces no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estrategia. ¿Qué voy a tratar yo de mostrarles hoy? Voy a tratar de mostrarles que la estrategia es una disciplina donde confluyen muchos campos del conocimiento. Confluyen ciencias, distintas ciencias, confluyen distintas técnicas, confluye tercer campo del conocimiento que es el arte, que es impronta que le ponemos nosotros a una realidad, ¿no? Todas confluyen de alguna manera en esta disciplina que es la estrategia. Voy a tratar de hacerlo lo más coloquial posible. Vamos a tratar que esto esté lejos de una clase magistral, así que acá se trata de interrumpir, levantar las manos, preguntar, trataríamos de buscar un feedback de ese tipo, porque lo más importante es que después de 2 horas, vamos a ver cuántos valientes aguantan 2 horas, escuchando sobre estrategia, cada uno trate de llevarse una caja de herramientas, ¿no? De eso se trata, no viene a este tipo de lugares, a este tipo de ponencias para buscar herramientas, ¿no? Y buscar aplicabilidad. Así que vamos a intentarlo y, repito, me paran cuantas veces sea necesario, me preguntan, y de eso se va a tratar. Bueno, me gustaría comenzar con 3, 4 preguntas que son muy sencillas, que para mí siempre me sirven de disparador cada vez que hablamos de estas cuestiones, ¿no? La primera, simple, porque algunas instituciones, organizaciones empresarias, si no pongan instituciones de manera genérica, progresan, otras declinan y otras desaparecen. Yo me gustaría preguntarles si están de acuerdo con esa afirmación, si es real. ¿Es real? Bien, gracias. Esto ocurre, ¿no? Y por más que haya entornos turbulentos, entornos cambiantes, por más que haya holdouts, por más que haya lo que ustedes quieran, cuando investigamos, cuando vemos un mismo sector industrial, un mismo sector comercial, ocurre esto. Algunas instituciones desaparecen, sobre todo si hay crisis a veces fulminantes, crisis complicadas, algunas sobreviven, y inclusive hay algunas que quedan liderando, ¿no? Y es una pregunta simple, pero es real, esto ocurre. A nosotros nos toca como consultores o como académicos estudiar qué patrones comunes existen en las que aparecen, en las que desaparecen, en las que sobreviven y demás. Y les cuento que hay patrones comunes. Esa sería una primera buena noticia. Hay patrones comunes. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Una segunda pregunta, también simple. ¿Por qué organizaciones muy semejantes en sus indicadores de desempeño, unas mueren rápidamente, otras lentamente, otras se estabilizan, otras perduran? Se ve que no es un tema de indicadores nada más, ¿no? Se ve que hay algo más que determina esta cuestión. ¿Por qué algunas perciben más rápido los retos y los cambios de su entorno? ¿Pasa esto o no? Hay organizaciones que son más reactivas, hay organizaciones que son más proactivas, hay organizaciones que reaccionan frente a los hechos consumados y otras que se anticipan. ¿Qué pasa en las que se anticipan? ¿Qué pasa en las que reaccionan antes? Acá empiezo, de alguna manera, con esta tercera pregunta, a plantear el primer problema, que es mi organización. ¿Quién está viendo más allá? ¿Quién está viendo más allá de la coyuntura? Como tengo muy ensayadas estas respuestas, alguno dirá, claro, seguramente este señor asesora organizaciones de 5.000 empleados, ¿sí?, que tienen 400 gerentes, y en una organización así es fácil tener un equipo de personas viendo más allá.
¿Qué hago en mi pyme? Somos 8. ¿Sí? Y yo como director de esa pyme o como gerente o dueño, no solo que pago el penal, sino que lo voy a atajar y lo cobro. Tiro el centro, ya que estábamos con un recuerdo triste de hace poco, ¿sí? Tiro el córner, lo cabeceo y lo atajo. Me vienen a hablar de mirar más allá. Seguramente este señor no sabe lo que es tener que ir a cubrir los cheques cuando entra a la cámara a las 10 de la mañana. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? ¿Sí? Entonces acá yo primero planteo de lo que sería el pensamiento estratégico. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de un horizonte, de mirar hacia adelante, un horizonte. Y algunos también estarán pensando. Es fácil, claro, porque seguro que este centro asesora empresas en Finlandia, donde podemos decir, hagamos una planificación a 15 años para ver hacia dónde va nuestra organización. Y en la Argentina, yo me levanto a la mañana con una noticia, mientras hago el desayuno, cambio esa noticia, termino el desayuno, cambio lo que estaba pasando cuando estaba armando el desayuno, y después tengo que gestionar mi empresa. También. Tengo todas las respuestas ensayadas, así que si alguno está pensando, pues yo no asesoro empresas en Finlandia, ojalá asesoro compañías como las que tienen ustedes, y la primera cuestión es que pensar en estrategia, tener compañías, empresas con pensamiento estratégico, de alguna manera la bolilla o el tema uno es que alguien tiene que estar mirando un poco más allá de la coyuntura. Ese alguien puede ser yo como dueño, o puede ser un asistente mío, pero alguien tiene que estar mirando un poquito más allá. ¿Qué pasa más allá de los holdouts? ¿Qué pasa más allá de las restricciones cambiarias? ¿Qué pasa un poco más allá? ¿Por qué lo planteo? Porque es un patrón común. No sé si leyeron por ahí, yo soy asesor de empresas en crisis. A mí me toca ver una parte del management. Cuando se habla de management o administración de empresas, en general se escribe desde el éxito. ¿Han leído información de revistas de management? Las 10 claves del éxito, cómo ser, todo desde el éxito. La empresa exitosa se escribe muy poco del fracaso. Y la tasa de fracaso es infinitamente más alta a la de los éxitos. Y el fracaso es una escuela de aprendizaje. Les diría que es una de las más potentes. En términos de la vida, no solo de las empresas, y la verdad que la escuela del fracaso es una verdadera escuela, ¿no? Entonces, en esto de las preguntas, ¿qué hemos visto? ¿Por qué algunas instituciones progresan, otras declinan? Un patrón común es que algunas instituciones que progresan, y si quieren lo hablamos en términos argentinos, que sobreviven, tienen que ver con que dentro de esas organizaciones alguien está tratando de ver un poco más allá. Eso es estrategia de alto nivel. Alguien está tratando de ver un poco más allá. Lo que voy a tratar de darles también es que ver más allá no es solo una cuestión de la intuición, sino que es una cuestión herramental. Vamos a tratar de darla de alguna manera bien acotada como para acceder a alguna cuestión. Y la cuarta pregunta, suelo tener muchas más preguntas que son disparadores, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo central de hacer estrategias? ¿Por qué tengo que hacer estrategias? Si alguno quiere responder, responde, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacer estrategias? ¿Por qué tengo que compensar en estrategias? En mi negocio, en mi comercio, en mi empresa. Se desordena en el tiempo. Se desordena. ¿Cómo? Se desordena. Si no pienso en estrategia, se desordena, ¿correcto? Modo de actuar ante circunstancias. Maneras de actuar ante ciertas circunstancias que surgen. Perfecto. ¿Cuál va a ser mi posicionamiento frente al mercado? Posicionamiento, están saliendo todos términos de estrategia. Algunas en términos tácticos, por lo que pensaste vos, cuando lean un libro de estrategia van a ver que hay como disquisiciones en lo que son los movimientos tácticos y los movimientos estratégicos. Siempre que hablamos de movimientos estratégicos estamos pensando en la organización allá adelante. Cuando hablamos de movimientos tácticos es ¿qué hago mañana para tal cuestión? Y tomo lo que estás planteando porque a veces hay organizaciones que lo único que desarrollan son movimientos tácticos. ¿Ven? Son movimientos reactivos o son movimientos que tienen que ver con el cortoplacismo. Está muy bien, pero estrategia es bastante más que eso. Es más previsión y es más prospectiva. Todo eso lo vamos a tratar de traducir. A mí me gustaría traducir esto en términos de que está muy bien todo lo que he planteado, pero me gustaría ponerle nombre a todo esto, ¿no?
Y en principio hacemos estrategias, o uno de los objetivos centrales, hacemos estrategias para crear valor. ¿Alguna vez alguien escuchó esto o no? ¿Todos? Todos, ¿cierto? Hay que crear valor. ¿Sí o no? ¿Sí? Creamos valor. Cuando uno repregunta qué es crear valor, Que tu producto tenga una utilidad para el consumidor. bien, que tu producto tenga una utilidad para el consumidor. ¿Eso sería crear valor o no? ¿Sí? ¿En qué me puedo diferenciar? También. ¿Eso es crear valor? Sí. ¿Algo más? Voy a tratar de darle. ¿Cómo? Distinción, un poco posicionamiento, ventaja competitiva, ser distinto. Fidelización. Bien. Voy a tratar de conceptualizarlo esto para contarles que la creación de valor tiene como tres patas. Es una mesa de tres patas. Una, casi todo lo que han comentado tiene que ver con una de las patas. Entonces, ¿qué es crear valor? Objetivo central de la estrategia. Hay una perspectiva, que es la que estabas planteando vos, que tiene que ver de la perspectiva de la creación de valor cara al cliente. Cara al cliente. Esa definición es un poquito académica, teórica. Si la leen rápidamente, vamos a traducir. Es crear valor. Es que si yo fabrico esto, en una transacción libre, donde un cliente puede elegir entre varios de estos, me elige a mí y me compra a mí. ¿Por qué? Porque la relación que hay, que es lo que dice ahí, entre el precio que tiene esto y lo que yo recibo en una transacción libre, donde yo tengo otras opciones, pero elijo esta, la relación que hay entre el precio y lo que yo recibo, considero que está en un equilibrio. ¿Está bien? Esa es una perspectiva que se llama creación de valor percibido. Es la creación de valor desde la perspectiva del que me compra. Me compra y me elige por esa cuestión. Vos hablabas de utilidad. ¿Algo así dijiste? No la utilidad económica, sino de la que me da utilidad. Permitime dar un paso más. Yo hay veces que compro un producto o servicio, no solo porque me resuelve una necesidad o porque me es útil. A veces lo compro porque no solo que me da una utilidad, sino que yo tengo un deseo sobre ese producto. ¿Está bien? Y ahí entro, otra buena noticia, en un campo que es el campo de la subjetividad. Es decir, yo puedo crear tanto valor percibido sobre algo, porque salvo que esté comprando un producto industrial, salvo que esté comprando una biela, un rulemán, que el rulemán, ¿qué es? Rulemán, ¿está bien? Ustedes piensan que venderíamos más rulemanes si le ponemos un packaging agradable, con una muy agradable promotora, no quizás no de promotora, pero no, el rulemán es rulemán. En el resto de los productos de consumo hay una perspectiva que tiene que ver con lo subjetivo. Siempre me cuentan, no sé si usuarios de Apple o de iPhone aquí, pero ¿cómo se entiende que haya personas que frente al lanzamiento del iPhone 6, no sé cuál es el último que hay ahora, 5 no sé, o el 7, estén dispuestas a poner una carpa, ¿sí? 3 días antes, esperar y tratar de ser los que compren el iPhone número 5 que está saliendo, el quinto que vende? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hay solo un satisfactor que estoy comprando un teléfono? ¿O hay otra cosa? Hay un deseo enorme. ¿Qué me lleva, a mí no, soy franco, nunca lo hice, qué me lleva o qué me llevaría a poner una carpa 3 días antes que venga Luis Miguel de Chateau, ¿sí? Que supongo que no hay nadie presente que haga eso, para esperar a comprar el ticket, ¿sí? ¿Qué me lleva? Que hay una percepción sobre lo que yo recibo de esa persona, que estoy dispuesto a todo. Eso es crear valor percibido. Entonces, cuando yo tenga productos o servicios que sean pasibles de entrar en una lógica de este tipo de cuestiones, tengo que darme cuenta
que seguramente no solo estoy generando la satisfacción de una necesidad, sino que posiblemente pueda trabajar en la necesidad y en el deseo. Y como el deseo es un factor subjetivo, posiblemente pueda trabajar en aspectos que hagan que haya gente que tenga tanto valor percibido lo que yo estoy comprando, que sean clientes muy fieles. Primera perspectiva del valor. No nos perdamos. Estamos haciendo estrategias ¿para qué? Para crear valor. Una de las patas de la creación de valor es el valor percibido. Antes de pasar a la segunda perspectiva, les diría lo siguiente. He atendido muchas empresas en crisis y empresas quebradas, ¿sí?, que han generado un altísimo valor percibido. ¿Puede pasar esto o no? Tengo clientes que están fascinados con mi producto o servicio. Y me fundí. ¿Por qué? Porque estratégicamente yo dije que está en una mesa de tres patas. Hay un concepto que tiene que ver de la perspectiva económica del valor. Creo valor, lo voy a traducir en términos sencillos, para el que nunca haya estudiado finanzas. Creo valor cuando la actividad empresarial que yo genero me genera la posibilidad de toda empresa tiene fondos propios y fondos de terceros, creación. Yo una estructura financiera. Tengo propio patrimonio, más lo que le pido al banco, más lo que me prestan los proveedores, etc. Creo valor económico cuando una organización es capaz de tener una actividad económica que satisfaga la demanda de valor de los fondos de otros, que me genere a mis fondos propios, ¿sí?, la devolución que yo les pediría por el riesgo que asumo, tratando de hacer una traducción simple de lo que es la estructura de financiamiento, y que encima de eso, de que yo pueda pagar muy bien a terceros, dinero a terceros, pueda retribuir muy bien mi riesgo, que encima de eso me genere excedentes. Eso es crear valor económico. Vamos a una traducción simple. Yo puedo generar un producto o servicio con clientes fascinados de comprarme, ¿ok? Fascinados de comprarme, y yo fundirme porque genere clientes muy contentos, ¿sí?, pero esa actividad no alcanza para devolverle a terceros o retribuir a terceros, retribuir mi propio riesgo y generarme excedentes. Este es el típico modelo por el que porque fracasan los emprendedores. Saben que hay una tasa, la Argentina tiene buenas noticias, pero creen, Argentina tiene una tasa de emprendedorismo muy alta, hay mucho emprendedor. La mala noticia es que más del 80% de los emprendimientos no superan el segundo año, los emprendimientos nuevos. ¿Saben cómo se explica, entre otras cosas? Por esto, porque hay emprendedores que de alguna manera son muy capaces para generar valor percibido, pero que no reparan en el valor económico. Para que quede de ejemplo, una vez en un posgrado en la Facultad de Arquitectura me toca hablar de negocios a gente que es muy creativa en un ámbito que me toca darles clases sobre planes de negocios en una maestría que se llama de diseños innovativos. Son todos cerebros, todos artistas, ahí una cosa que a mí me encanta ir, porque yo siempre estoy en el ámbito empresarial, ¿no? Hablando de estos conceptos, una emprendedora me decía: yo me dedico a hacer billutería de lujo. Wow. Digo, ¿me podés contar? Porque no conozco esa, no soy comprador de billutería de lujo y además no conozco. ¿De qué se trata esto? Y agarró y en la clase sí trajo un aro, que era una pluma, ¿sí?, con no sé qué cuestión y demás. Vamos a tratar de bajar a concepto de esto. ¿Qué dice tu cliente? Es fascina. Es fascina y es único. ¡Wow! Eso es tremendo. Tener un producto que es único es tremendo. ¿Está bien? Segunda pregunta: ¿dónde lo vendes? Me dijo: lo vendo en 2 boutiques, no sé cómo les quieren llamar, de los shoppings. Eso ya fue una mala noticia para mí. No era ella la que los vendía directamente, sino que los vendía a través de. Y uno que es consultor, cuando ve esa relación, ve una relación de asimetría en general, donde ¿quién es el que pone las condiciones? ¿Quién se imagina?
Bien, el más grande. Y segundo, le digo, te paso una pregunta, ¿a cuánto lo vendes? Invento los números. No, lo vendo a 100 pesos. Fantástico. ¿Cuánto te lleva a hacer esto a vos? Un par de horas o una tarde. Digo, ¿me permitís que te haga una relación que te va a ser de utilidad? Me hago joder lo que te voy a decir. ¿Vos sabés cuánto ganás por hora? Vamos a dividir lo que vos ganás por hora en función de lo que estás haciendo. Si quieren, en términos de finanzas, no está generando valor económico. Por supuesto que una letra impresionante me dice gano menos que la señora que trabaja en mi casa. Efectivamente. Está generando mucho valor percibido, ¿sí? Y cero valor económico. Esto es típico de muchos emprendedores. Típico. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto? La segunda parte de la creación de valor. A mí me gusta mucho trabajar sobre ejemplos. Ni le quise preguntar para que no se deprima más. ¿Está? Lo mismo me pasaba. Una vez en la universidad me mandó a hacer una de las experiencias más importantes de mi vida académica. Nos mandó a dar unas clases de emprendedores sociales. Cuando se presentaba, yo lo hice presentar, era una actividad, por supuesto, de acción social. Cuando se presentaban, estaba la señora que hacía las manzanas con burbu en el parque, estamos hablando de ese tipo de emprendedor, ¿no? Imagínense qué desafío de bajar conceptos, digamos ahí. Y fíjense lo que hablamos del valor percibido. Había una señora que hacía dulces caseros y los vendía en una feria del conurbano bonaerense. ¿Lo ven? Y me cuánto los venden, señora, 5 pesos. ¿Me puede contar cómo lo fabrican? Sí, yo tengo una paila y hago tandas de 3-4 kilos, lo hago con fuego de leña. Entonces, digo, esto me va a servir de aprendizaje para comentarlo, para que se internalice el concepto de valor percibido. 5 pesos en el conurbano bonaerense. ¿Cuánto vale ese producto con una etiqueta que diga lo siguiente? Dulce casero, fabricado en tandas de 3 kilos, con leña, artesanal, en partidas de no más de 50 frascos y se venden en Calafate. El mismo producto. ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto está dispuesto a pagar un europeo por eso? No tiene el mismo producto. ¿Ah? Fíjense las perspectivas de valor económico y valor percibido. ¿Está? Pero ahí no acaba, hay una tercera pata. Hasta ahí estaríamos con una, si cumplo con la perspectiva de valor económico, la perspectiva de valor percibido, de alguna manera estoy teniendo un negocio que les diría que empieza como sustentable. ¿Ok? Hay una tercera parte, por suerte, que es la creación de valor social. Esto lo voy a explicar después con otro marco. Que es, tengo clientes que están dispuestos a comprar mi producto y están fascinados con mi producto. Me deja mucha guita esto porque soy un capo en términos de valor económico. Le dije que iba a hablar en términos coloquiales, pero si encima la sociedad, de alguna manera, hay algo de esa creación para la sociedad, que no necesariamente es monetario, estoy creando verdaderamente valor. Creo valor cuando tengo una mesa de 3 patas. Cualquier organización o modelo que sea flaca o no aparezca una de estas patas, de alguna manera va a tener problemas. ¿Ok? ¿Se acuerdan por qué había planteado esto? Porque les preguntaba para qué hacer estrategias. Hago estrategias para crear valor. ¿Qué es crear valor? Espero que después de esto, cuando alguien pregunte qué es crear valor, uno diga, el valor es una perspectiva de 3 patas en una mesa que en realidad bla, bla, bla. ¿Está bien? Eso es crear valor. Entendido esto, de qué es crear valor, miren cómo funciona una organización. Y acuérdense, el título de esta ponencia es Pensamiento Estratégico. Todos estos elementos tienen que ver con la reflexión estratégica. ¿Está? Miren, yo voy a dar con mucho cuidado porque tengo sentadas atrás del auditorio dos súper expertas en este tema, que las tengo allá, y te voy a dar mi perspectiva. Es algo
las olas generalmente del management llegan con unos años de atraso a la Argentina. ¿Está bien? En un caso para bien, en otro caso para mal. Si vos me preguntas, me parece que en algunos lugares nace por moda, en otros lugares nace por convicción, en otros lugares nace para blanquear un poco la conciencia, ¿sí? Pero hay un punto que es real, hay una necesidad real que la sociedad hoy es un demandante. Y está muy bien. Por ejemplo, una creación de valor social sería, yo vendo ropa ecológica, por ejemplo, Sí. o fabrico productos que están en botellas que no contaminan el medio ambiente. Sí, o tengo una actividad que no, tengo una actividad, ojo que no puede tener también valor económico para la sociedad, pero tengo una... Sí, social, creo una actividad que afecta a la sociedad, tengo una actividad económica donde creo valor económico percibido y que de alguna manera no genera una afectación a la sociedad, no solo ecológica, sino desde muchas perspectivas. Así es. A mí me suena muy amplio lo que se dice valor social. Y te viene una idea. Mi tío tiene un kiosco y me dijo que él le compra siempre algo por la calidad de atención al cliente que tiene. Eso también se puede reconocer como valor social. Valor social directo e indirecto lo puedes ver desde mi perspectiva, y sí. Claro, o sea, no es solo que es la responsabilidad social de la empresa. Empresas No. generadoras de puestos de trabajo, empresas donde es un valor la generación de puestos de trabajo. ¿Está bien? Empresas que crean valor social, que ante una situación de coyunturas complicadas, lo último que van a hacer es estar vigente. ¿Sí? O sea, perspectiva, podríamos estar toda la tarde hablando de qué es, en una de esas, con lo que ven acá, en una de esas se explica un poquito más también de lo conceptual, que son los grupos de interés. La empresa, si la veo como un ente, está esa empresa que crea valor, ese valor creado, de alguna manera va a haber distintas personas, no personas físicas, que van a estar reclamando una porción de ese valor creado. ¿Quiénes son? A ver, creamos valor y los propietarios van a crear una parte de ese valor, los administradores, los trabajadores, los bancos, los organismos fiscales, los organismos de seguridad social, los proveedores, los clientes, la sociedad. Todos dicen dar un pedacito. ¿Ven? Todos. Y esto es un proceso dinámico, no un proceso estático. Una empresa que está en equilibrio cuando el valor creado alcanza a satisfacer la demanda de valor de cada uno de estos grupos de interés, que todos piden un poquito de ese valor. Qué difícil que sea empresario, ¿no? Porque hay que hacer todas estas cosas. Todos demandan una porción de valor. ¿Por qué esto es de alta estrategia? Porque la pregunta que tiene que ver con cuestiones de la reflexión estratégica es ¿qué ocurre en una organización cuando la creación de valor no alcanza a satisfacer la demanda de valor de todos estos? ¿A quién priorizo y a quién no? Esto es una empresa en crisis de solvencia. ¿A quién priorizo y a quién no? Y estas cosas es muy bueno reflexionarlas antes de que ocurran. Por eso la reflexión y el pensamiento estratégico. ¿Qué pasa cuando tengo que armar, como dicen los economistas, un juego de suma cero? Es decir, tengo que repartir 10, me exigen 10 en términos de distribución de valor y yo creo 6. ¿A quién le voy a poner 5 menos? Y esto es parte del pensamiento estratégico. Esto se hace antes de entrar en el problema. ¿Bien? No me quiero meter en la lógica financiera de cómo yo distribuiré el valor, pero es algo que hay que reflexionar. ¿Está bien? Bien. Bueno, hasta acá conceptos para ir entrando despacito en lo que es el modelo. Vamos, ¿qué significa pensar estratégicamente? Es responder 3 preguntas. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo vamos a llegar? Algunos estarán diciendo, ¿a dónde queremos ir? Estoy viendo cómo sobrevivir todos los días, preguntando a dónde queremos ir. Que, bueno, efectivamente, eso es reflexión estratégica. ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo? Y les cuento una cosa, estas preguntas no son preguntas que las planteo una vez en la vida de mi negocio. Y tampoco son preguntas que las tengo que plantear de manera espasmódica, sino son preguntas que tengo que tener instaladas permanentemente y las tengo que reflexionar.
todo el tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos? ¿Y cómo? Y acá empieza el problema. Yo estoy al frente de una organización, de una empresa, y la pregunta es, ¿cómo voy a manejar tantas variables? Crecimiento, esa va a ser la pista. Crecimiento. ¿Todos se preocupan por el crecimiento de su negocio o no? ¿Sí? Gracias. Crecimiento, ética, imagen, seguridad, calidad, regulaciones, y las regulaciones que en cada país están cambiando todo el tiempo. Alianzas estratégicas, competidores, innovación, velocidad, demanda, entorno, cambio, variables macroeconómicas, por eso no variables macroeconómicas, tasa de interés, inflación, tipo de cambio, endeudamiento, tecnología, cartera de productos, confianza, variables microeconómicas, que son las particulares de cada sector. Y encima, yo estoy frente a una empresa y se me caen todas juntas. ¿Es así o no? Y me vienen todas juntas y tienen un peso enorme y me pegan en la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Qué hago cuando tengo un problema multivariable? Quisiera preguntarles, ¿les pasa esto? Todas las variables que actúan, sí. Sí, hay dos cosas que pasan, ¿no? Si uno se plantea durante muchos años todo esto, en estos momentos donde uno sale para adelante, a mí personalmente me pasa que en este momento todo se abrió. Para que verdaderamente si vos necesitas, lo que vos quieres, son 16 años de cumplir. Cuando vos llegas 16 años de media, de no sé, de bicicletear a tu gente, al cliente, al proveedor, esta es la oportunidad para sacarte de medio, ¿no? Es muy importante. ¿Y por qué, se acuerdan la primera pregunta, por qué algunas organizaciones sobreviven y otras desaparecen? Ya vamos a ver, hay algo que tiene que ver con los valores ahí, que viene en un ratito. Tiene que ver con eso. ¿Cómo hago para manejar tanta complejidad? Todas juntas variables que interactúan entre sí, a veces sinérgicamente, a veces no. Bien. Los problemas de este tipo, cuando hay muchísimas variables que interactúan, ¿cómo se resuelven de alguna manera? No es que hay una resolución perfecta, sino que hay algo que ayuda. ¿Cómo resolverla? Que es estructurar el pensamiento. ¿Cómo se resuelve? De alguna manera, armando un modelo, armando un modelo que trate de contenerlas y que me diga de alguna manera ese modelo cómo interactúa. También, lo digo siempre, si alguno está pensando, este señor debe ser porque es ingeniero, que no viene a hablar de estructuración, debe ser medio cuadrado, ¿está? Algo de eso hay, pero no viene a hablar de estructuración en momentos que se habla de innovación, creatividad. ¿Se habla de eso o no? Management, innovación, creatividad, disrupción. Bien, les comento que la innovación, la creatividad son variables también, como estaban allá atrás. Estructurar el pensamiento es asumir un modelo que me diga medianamente cómo funcionan e interactúan estas variables y qué hago si. ¿Qué hago si? ¿Qué hago si ocurre tal cosa? ¿Qué hago si ocurre tal otra? Eso es modelizar. Algo que yo pueda exponer ese grupo de variables en un proceso dinámico y que de alguna manera me sea un poco más fácil obtener respuestas a esta complejidad de problemas. Organizar las variables, primero, elegirlas, porque a veces, ya voy a tratar de mostrarles con ejemplos, muchas variables, yo creo que son pertinentes en mi negocio, no lo son, solo algunas son pertinentes. Entonces, de alguna manera, estructura esa variable para tratar de obtener respuestas al qué pasaría si. Los americanos, los norteamericanos trabajan muchísimo en esa, empresas más grandes, en modelizar y le llaman el what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se cae la demanda? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y no es que para eso hay una respuesta lineal que me salga, porque si no, imagínense la cantidad de empresas exitosas que habría. Imagínense si yo tuviera esa receta. Como lo digo a mis alumnos en MBA, si yo tuviera esa receta, estaría dando esta clase de paraíso fiscal por teleconferencia. Sería multimillonario.
¿Qué hacen los modelos? Me ayudan a minimizar el riesgo y me ayudan a tomar decisiones de alguna manera no tan sujetas al azar. Estructurar el pensamiento. ¿Y cómo estructura el pensamiento? Con modelos. Entonces, yo voy de menor a mayor para mostrarles cómo hay varios modelos, se usan muchos modelos en el management, yo les voy a mostrar uno, simple y que se puede utilizar. Hay tres escalones fundamentales en la construcción de un modelo, que parten de la visión estratégica, todo esto lo conceptualizo después. Visión estratégica es cómo estoy viendo de manera perspectiva mi organización, ¿no? Me estoy viendo allá adelante. Y una pregunta, ¿me estoy viendo allá adelante o no? Y si me estoy viendo, ¿cómo me estoy viendo? ¿Cómo estoy viendo mi organización allá proyectada? La planificación, que miren, muchas veces ocurre esto, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué es estrategia? Estrategia es planificación. Yo trato de mostrar con un modelo que estrategia es muchísimo más que planificación. Planificación es una parte de la estrategia. ¿Qué es un plan? Es poner objetivos, metas, tareas para llegar a algún lado, ¿o no? ¿Sí? Antes tengo que saber a qué lado quiero llegar. ¿Sí? Y para llegar a ese lugar, antes tengo que pensar a dónde quiero ir y después viene el plan. Esto también es un momento, porque hay empresas que ven la estrategia solo como un plan. Y el plan, de alguna manera, que lo voy a tratar de mostrar, es plasmar una serie de cuestiones que antes pensé y reflexioné, que después terminan en un papel, en forma de plan. Planificación y después una de las etapas en las que más se falta, porque la etapa de hacer un plan es la más fácil. El plan es en el papel, es la más fácil. Después hay que hacerlo, hay que caminarlo, ¿no? Que es la etapa de dirección, de ejecución, dirección estratégica, una de las que más se falta. Bien. Y ahí tienen un modelo completo. Ese sería el modelo completo. El modelo completo, la metodología, en términos de estrategia, parte de lo que se llama el proceso de reflexión estratégica. Ahora les voy a contar en qué hay que reflexionar. Este modelo lo que va a hacer es tratar de ayudarles a tener una herramienta que me va a dar ciertas pistas en qué tengo que reflexionar. El modelo parte de la reflexión. Esa reflexión estratégica que ahora les voy a comentar de qué se trata, la voy a filtrar, le voy a poner un tamiz que se llama análisis estratégico, que es ese lugar hacia donde yo quiero ir, esas convicciones que yo tengo, qué ocurre con la interacción de lo que está pasando fuera de la empresa y dentro de la organización. Análisis externo e interno. Hecho ese tamiz, voy a formular estratégicamente que es voy a armar el camino. Acá es la etapa del plan. Voy a armar el camino, ahí armo un plan. Lo voy a implementar y después lo voy a controlar. Ese es un modelo completo y acabado de lo que es la metodología en términos cuando hablamos de estrategias. Veamos un poco cada una de estas cuestiones. ¿Cuáles son los elementos de la reflexión estratégica? Para saber o simplificar en qué tengo que reflexionar, yo les voy a proponer en este modelo 6 conceptos. Que son los valores, la misión, estrategias, políticas, objetivos y visión. El orden en el que están tiene una lógica. La visión siempre va a estar allá adelante. La visión es lo que de alguna manera va a hacer que alinee todos mis esfuerzos para ese lugar al que quiero llegar. Por eso está allá. ¿Cuáles son los conceptos de la reflexión? Y empezamos en los valores. ¿Y por qué los valores? El primer concepto de la reflexión. En este modelo, y se lo digo por convicción, experiencia y atención de empresas, el fundamento, el cimiento, donde uno empieza a construir estrategias, tiene que ver con los valores, no que reclamo, sino los valores reales en los que creo. Acá recién daban un ejemplo. Hace 16 años que yo no dejo de pagar proveedores. Atrás de eso, ¿qué hay? En principio, ¿hay un valor o no? Porque como está planteado, no me da lo mismo pagar que no pagar. Determina una conducta, sustentar un valor. Y que les digo una cosa, una conducta sustentar un valor es lo que hace la diferencia que ahora
cuando las cadenas de pago empiezan a destruirse, todos me quieren vender. ¿Eso es lo que dijiste recién? Gracias. Es un valor. Nosotros en Empresas en Crisis hemos atendido empresas sustentadas en valores, y sobre todo pymes, donde ni siquiera están escritos los valores, pero uno entra y los respira. Los respira. Como también vemos muchas empresas, donde uno entra y los valores los declaman y no los viven. Y uno dirá, si alguno está pensando, la verdad es que yo no creo en nada, soy una persona escéptica, no creo en nada, no me creo esto de los valores. Bien, hemos estudiado casos de desaparición de organizaciones muy grandes que cuando uno estudia cuáles han sido las razones de la desaparición, cae y termina en un tema de valores, muchas veces que tienen que ver con ética. Algunos habrán vivido, hay muchos casos. El caso Enron, por ejemplo, esta compañía norteamericana, una de las más grandes del mundo, compañía eléctrica y después financiera, su facturación es equivalente al Producto Bruto de varios países chicos. ¿Sí? Durante 5 o 6 años, una de las 5 empresas más importantes del mundo desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Por problemas de corrupción. Y tenemos casos de estudio de problemas de corrupción, problemas éticos, problemas de falta de convicciones. Crea o no yo en principio los valores son determinantes en la supervisión de la organización. ¿Cuáles? Los que cada uno determine como empresario o como dueño. Si para mí los empleados son un valor y considero que realmente creo en las personas, ¿sí? La pregunta es, ¿se acuerdan los grupos de interés? Eso. ¿Qué va a pasar en el peor de los momentos? Yo ahí voy a mostrar que también las personas son lo primero o no. Sino un valor reclamado. ¿Se comprende? Valores. Y no solo valores éticos. Hay organizaciones donde la diversión es un valor. Y no un valor reclamado. A la dirección le interesa, ¿sí?, que se generen ambientes específicos, ¿no?, para que, porque la diversión es un valor. ¿Qué valores? Los que ustedes determinen. Pero es importante, el pilar es el fundamento, el cimiento de donde se construyen estrategias. Yo he asesorado a empresas en crisis donde, y esto no es que esté bien, estoy hablando de una realidad, donde ha habido empleados que han estado 5 meses sin cobrar, acompañando, digamos, a situaciones extremas. Cuando uno pregunta por qué no hay una lógica, 5 meses sin cobrar. Cuando uno empieza a investigar, uno ve que parte del sabotaje de esa organización es porque realmente los dueños no declaraban valores, sino que los vivieron en la organización. Y eso implicó salir de una situación extrema. Valores, fundamento y pilar fundamental en la construcción de estrategias. La misión. Después lo voy a pasar más rápido porque están definidos más adelante. ¿No? La misión es qué somos. Es tan simple como eso. Si yo te preguntara, a ver, ¿qué sos? ¿Tu empresa? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es? Y en esto de la misión que somos, es claro, es muy importante tener claro el qué somos, sobre todo porque el qué somos tiene amenazas. La misión de la organización que somos tiene amenazas. La primera es que lo que somos, la primera mala noticia, es que lo mismo que somos nosotros son un montón. ¿Se entiende esto? Nosotros somos esto. Uy, pero aquel también, y aquel también, y aquel también, y aquel también. O sea, todos tenemos la misma visión. Primera cuestión. O sea, primero, la misión mía la puede tener un montón de competidores. Primero la mala noticia. Y la segunda es que esa misión puede ser obsoleta. Me puede haber ido muy bien con lo que soy durante mucho tiempo y por cambios exógenos, endógenos y de cualquier tipo, puede quedar obsoleta. A veces veo organizaciones que se preocupan mucho en la redacción de la misión, ¿no?
Nuestra misión es 2 puntos. Nosotros somos una compañía que produce tanto. Para nosotros las personas son el fundamento de nuestra organización y los principios éticos y bla, 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 bla. La misión es muy simple, es que somos. Siempre lo comento en mi clase de estrategia. Una de las misiones que más me deslumbró, como está escrita, era una empresa alemana que se llama Otis, que hacen ascensores, líder mundial. Son alemanes. Eso no anda con mucho biribiri, ¿no? Nuestra misión, Otis, ascensores, es 2 puntos. Llevar personas y cosas para arriba, para abajo, para derecha y para izquierda. ¿Está claro qué hace Otis? ¿Alguien tiene una duda qué hace Otis? Y miren lo que es una misión obsoleta. Otis no dice, nuestra misión es fabricar ascensores. Que todos trabajan en alta estrategia, ¿no? Es llevar personas y cosas para arriba, abajo, derecha y izquierda. ¿Se acuerdan cuando yo decía que mi misión hoy puede ser muy buena, pero puede quedar obsoleta mañana? Un ejemplo que siempre uso, miren la diferencia que hay. Es decir, la misión de nuestra compañía es 2 puntos, fabricar envases de vidrio para la industria química. ¿Está clara la misión? Clarísimo. Cuando no haya más vidrio, cuando por alguna razón no se más vidrio, ¿sí? Empresa en crisis y quiebra. Qué distinto es tener una misión que diga nuestra misión es 2 puntos, por ejemplo, fabricar receptáculos o, no sé cómo llamarlo, para la industria química. Y uno dirá, pero es un tema de redacción. No es un tema de redacción. Porque si yo tengo claro que estoy solucionando un problema y sé que la medida o lo que yo estoy utilizando para solucionar ese problema puede quedar obsoleto, voy a tener una cadena de valor, voy a tener una organización que va a estar pensando qué voy a hacer cuando no esté más el vidrio. ¿La entienden o no? Yendo al caso de Otis, su misión es llevar personas para arriba, abajo, derecha y izquierda. Hoy con ascensores. Mañana con el sistema de teletransportación de Spock. El ejemplo mejor no sabe lo que estoy diciendo. Viaje a las estrellas. ¿Está bien? Cuando aparezca esa tecnología, Otis va a llevar personas para arriba, abajo, derecha e izquierda con ese sistema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende un poco la cuestión? La definición de qué somos no es una redacción linda que queda bien. O la otra, muchas veces yo digo, ¿por qué no tenemos una emisión redactada por vos en vez de por el consultor? Porque muchas veces uno ve que le redactan las cosas. O la otra, ¿por qué en vez de que te redacte el consultor los valores, no de alguna manera mostrar tus valores o lo que ya realmente son, ¿no? Estrategias. Todo esto es parte de la reflexión. Estrategias son es ese camino que vamos a hacer. Fíjense, primero pensé en valores, después pensé en misión. ¿Sí? Pensar en misión es estar pensando y repensando las cuestiones. ¿Qué pasaría si desaparece esta tecnología? ¿Qué pasaría si desaparece este material? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa con mi misión? Bien. Estrategias, el camino que vamos a armar de alguna manera para cumplir la misión con esos valores. Políticas, antes de definir lo voy a explicar con un ejemplo. Políticas tienen que ver, por ejemplo, somos una empresa familiar y puede haber ciertas decisiones que sean transversales a las estrategias. Por ejemplo, nuestra empresa familiar, para ocupar un puesto de dirección, sí o sí, el que lo quiera ocupar hijo de alguno de los socios, tiene que tener carrera universitaria. Por ejemplo, la empresa va para allá, tiene su misión, pero hay una política que es, ¿se entiende alguna política? Política. ¿Cuál es la política que vamos a tener de distribución de las utilidades? Entonces, nuestra política es, nosotros vamos para allá, pero nuestra política de distribución de utilidades es que vamos a reinvertir constantemente el 50% de las mismas. Una política que parte de la reflexión estratégica, ¿no? Objetivos son esos mojones que nos vamos a poner, que van a estar dentro de las estrategias, y finalmente la visión. La visión es como una zanahoria que vamos a tener allá adelante, que nos está llevando todo el tiempo hacia adelante. Esa es la visión. Cuando la pierdo esa visión de largo plazo. Esos son los 6 conceptos que yo tengo que estar pensando
reflexionando en el modelo de la reflexión estratégica. ¿Ok? Acá los pongo, bueno, valores que son la misión, la visión, estrategias. Después, como les va a quedar esta presentación, algunas cosas voy a acelerar. Resumen, hasta acá. ¿Cuáles van a ser las contribuciones más importantes que otras deberían tener? O sea, en qué debemos parecernos y en qué debemos diferenciarnos en relación con otras instituciones, organizaciones. ¿Verdad? ¿En qué podemos ser los únicos si es que lo podemos ser? ¿En qué no podemos ser los únicos pero sí los primeros? Todas cuestiones que tienen que ver esa reflexión de los 6 conceptos. Bien. Un poco más de la visión. Mira, la visión es un punto. Las empresas trabajan seriamente en esto. La visión es un lugar de encuentro, un punto de consenso. Es, de alguna manera, lo que puede llegar a unir a la organización en pos de ese futuro al que estamos yendo todos para adelante. Díganme si no es estimulante en una organización, si les ha tocado trabajar, ¿no?, como dueño o como empresario de una organización, que me están comentando hacia dónde vamos. ¿Es estimulante eso o no? Y ni hablar si es estimulante el hacia dónde vamos. A veces me tocó escuchar, mira, estamos por hacer esto, pero no lo voy a comentar. Estamos metiéndonos en planes para ver si importa, pero no voy a comentar, no voy a decir que me quieran pedir aumento de sueldo, esto, que qué sé yo, error estratégico. Porque justamente noticias que son muy estimulantes y que te van a generar seguramente cohesión, sí. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar en Avon la forma que tienen para incentivar a todas las revendedoras que vamos estimulados en cómo acordarnos. Es un punto de encuentro en la visión, es un punto de consenso, un punto. A ver, no tiene efectos colaterales que la organización tenga un futuro y que uno alinee a toda la organización hacia ese lugar. Es muy estimulante. Por el contrario, organizaciones que no tienen esto, que trabajan en la coyuntura, es muy poco estimulante, ¿no? Muy poco estimulante. La buena es una compañía que trabaja, bueno, es lo que es, fruto de trabajar muchas otras cuestiones, ¿no? La visión intuitiva, fácil de captar, inspiradora, que genera restos, sirve como consenso, breve, flexible. Sobre todo por esto, porque esa visión prospectiva hacia donde quiero ir, a veces hay que corregirla, ¿no? Hay que, sobre todo por cambios de entorno, cambios de... Bien, eso es la visión. ¿Qué más? La misión, bueno, me va a quedar un cuadro misión-visión, pero es más de lo que estamos hablando. Uy, perdón. Parece la tecnología es complicada. Visión, grupo de interés, esto lo vamos a hacer de nuevo. Les dejo algunos ejemplos. En las empresas grandes, en las compañías grandes, a veces se confunde la visión con la misión, ¿no? Uno, por ejemplo, Disney, piensa en Disney y nuestra misión es generar felicidad y alegría a la gente. Es medio amplio eso, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, Disney me sirve para explicar lo que les venía comentando de que no se ponga obsoleta la misión. Disney nace haciendo cómics, o no sé cómo se llaman, después tiene parques, y una vez uno le preguntaba, nuestra misión es tener parques de diversión, bla, bla, bla. Y si yo ya hago una descripción de ese tipo, es medio óptimo, ¿no? Es hacer feliz a la gente, ahí que me entran los cruceros, me entran los parques de recreación, me entran las películas, que es lo que les hablaba Disney de la quiebra, me entran, les dejo algunos ejemplos, vamos, siempre yo voy y vengo para repasar, que son los conceptos claves, y ahora fíjense, yo les había dicho, vamos a tamizar los conceptos claves, vamos a ver qué ocurre con esos conceptos claves frente a lo que ocurre afuera de la organización y lo que hay dentro de la organización. Y ahí tenemos el entorno y tenemos la parte interna de la organización. Yo les preguntaría, ¿qué hay afuera de la organización? ¿Qué hay? ¿Hay? ¿Qué hay afuera de la organización? Competidores, gracias. ¿Qué más? Clientes. ¿Qué más? Mercado, clientes. Los proveedores hay una forma de, si bien están físicamente afuera, pero de alguna manera están dentro de lo que es el proceso, tan afuera físicamente.
política de Estado, que eso le vamos a llamar en el modelo, se los muestro ahora todos juntos, pero muy bien. ¿Qué hay afuera de la organización? Afuera de la organización, primero hay un banco de entorno, que tiene que ver con política de Estado, pero hay un banco de entorno. ¿Qué hay? Entonces dentro de un sector, algunos están en el sector de la alimentación, otros están en el sector de la recreación, otros están en el sector de los servicios de... Hay un sector. Cada sector tiene ciertas lógicas de comportamiento. ¿Ok? ¿Qué más hay? Hay competidores, lamentablemente. Qué mala noticia, hay competidores. ¿Sí? Y también que hay clientes, que le llamamos mercado. Es decir, los conceptos de la reflexión, vamos a ver qué ocurre en ese lugar, con nuestra misión, nuestros valores, en función de todo lo que ocurre afuera de la organización. ¿Qué hay dentro de la organización? Hay recursos de capacidades y hay una cadena de valor. Cadena de valor es un concepto de un autor que se llama Michael Porter, que explica así básicamente, se lo vamos a conceptual, cómo entra un peso por fuera de la organización y termina saliendo un producto que vale 15. ¿Qué ocurrió? Hubo una agregación de valor. Esa agregación de valor se explica que dentro de la organización hubo eslabones, por eso se llama cadena, que han ido agregando valor, para que esto que entró valiendo 1 salga valiendo 15. Bien, análisis del entorno, es lo que ocurre afuera, en términos de macro, entorno, los sectores donde estoy, competencia y mercado. Y dentro, recursos y capacidades y la cadena de valor. Bien, voy a ver qué ocurre con la interacción de todas estas cuestiones para ver si tengo que replantear o no los conceptos claves. ¿Hay alguien del sector automotriz aquí? ¿Del sector inmobiliario? Qué suerte que tienen de no estar en esos dos sectores que la están pasando mal. ¿De la construcción? Sí, la construcción, bueno, inmobiliario, construcción, bueno, ¿no? Replantear esos conceptos, ¿qué dice el modelo? Ahora voy a abrir y voy a explicar todo esto, ¿no? Replantear los conceptos claves para que finalmente definir nuevamente la cadena de valor, qué tengo que hacer, y ahora explico este tema del modelo, los segmentos FCE, FCE se llaman factores claves de éxito, y dimensiones estratégicas. Déjenme ver qué sigue, a ver si. Vamos a explicar los factores claves de éxito. Miren, y después explicamos un poco lo de arriba. ¿Qué son los factores claves de éxito en un negocio? Lo vamos a explicar de manera más sencilla. Es la respuesta a la pregunta ¿por qué me compran? Vamos a hacer, quieren, yo les pido a ustedes que me digan, si no yo hago una propuesta, que me digan cualquier producto o servicio, y vamos a hacer el ensayo sobre ese cualquier producto o servicio, y van a ver cómo se valida este concepto estratégico. Eso para decir lo siguiente, que tiene que ver con los factores críticos de éxito. Cuando uno pregunta ¿por qué me compran? ¿Sí? El comprador, sobre todo si es habitualista, si tiene cierta fidelidad, no les va a dar 10, 15 descriptores de por qué les compran. Hay un ejemplo, hay un montón de ejemplos, por eso les invitaba, si ustedes me quieren dar algún caso, si no se los pregunto yo, que es lo que siempre hago con Coca-Cola. ¿Hay tomadores de Coca-Cola acá presentes? ¿Pueden levantar la mano quien toma Coca-Cola común? Muy bien. Bien, a los que toman Coca-Cola común, ¿por qué toman Coca-Cola común? Alguien que se me diga, ¿por qué tomas Coca-Cola? ¿Vos podés decir por qué tomas Coca-Cola común? Siempre tomé Coca-Cola común. Bien. ¿Te gusta? ¿Sería eso? ¿Te gusta? ¿Por qué más? Siempre ocurre en Córdoba eso. Por la mezcla con el carne. En este caso vamos a hablar solo de Coca. ¿Por qué tomas Coca-Cola común? Eso es lo que ha logrado Coca-Cola, es lo que es por lo que está diciendo, pero la pregunta es sencilla, te lo pregunto como consumidor, ¿por qué tomas Coca-Cola común y qué respuesta me darías? Porque me gusta, ¿sí? ¿Vos? Bien. Por la forma de venta. Por la... Forma de venta. A ver. Y porque Coca-Cola, estuve estudiando los cines, cada tanto, de una veía, decía Coca-Cola. Entonces salía la gente a comprar Coca-Cola. Pero eso es publicidad. Pero es publicidad, Coca-Cola lo hace
Yo te diría lo siguiente, hago la traducción de esta manera. Es tan fuerte la campaña que hace de marca Coca-Cola que de alguna manera hay mucha gente que toma porque tiene cierta asociatividad a la marca. La falta de... Les cuento que sí, hay teorías que dicen lo siguiente. Está una cansada, creo yo, la marca Coca-Cola en el mundo, que cuando uno dice gaseosa, el chico dice mamá, dame coca. Listo. Eso es general. Bueno, pero fíjense, ¿cuántos descriptores salieron? ¿Muchos? Me gusta. Acá hay quizá un análisis de por qué uno toma Coca-Cola, quizá por la publicidad subliminal. Pero, por ejemplo, alguien cuando está tomando una coca, ¿piensa en la calidad? Dice calidad. ¿Sí? Voy a hacer otra validación, pero que es un factor crítico de éxito. ¿Sí? A veces sí, a veces hay gente, por ejemplo, yo tengo un restaurante, y hay gente que te pregunta qué coca tenés, si tenés envase ¿El vidrio o la otra? Y a veces... Ahí entra en lo que se llama una segmentación. Pero repregunto. Levante la mano, por favor. ¿Quiénes, antes de tomar una Coca-Cola, le ven la fecha de vencimiento? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánta gente habrá acá? ¿Todos? ¿A todos? Bien. 5 sobre... ¿Cuánto habrá? ¿60? ¿Cómo? Ahí está. ¿Tiene vencimiento la coca? ¿Qué es un factor crítico de éxito? Pregúntenle a sus clientes, eso lo tienen que hacer, no definirlo uno, pregúntenle a sus clientes, ¿por qué me elegís? Y ya van a ver la respuesta. Los desafío a ver si encuentran más de 3 descriptores. Los factores críticos de éxito son 1, 2, 3 a lo sumo. ¿Por qué tenés tan seguro en el auto? ¿Respuesta? Entre hermanos, ¿quién ha visto los... perdón, está estudiado. Porque confío en el broker que me lo vendió. Ya veo que acá hay excepciones en este curso y me van a levantar la mano. Entre hermanos, ¿quién ve los balances y el valor de la acción de la compañía aseguradora del auto donde ustedes están asegurados? Me levanten la mano. Bien, acá veo. Vos sos uno cada 1,5 millones, ¿está bien? ¿Por qué tenés tan seguro? Porque confío en el broker. ¿Sí? Sos el perdón, se dedica a los... hacer análisis de riesgo, ¿verdad? Bien. ¿Por qué vas a Francina? ¿Por qué vas a McDonald's? ¿Ellos son de McDonald's? ¿No? ¿Por qué vas a McDonald's? Y otra cosa, porque me entienden, porque, no sé, me gusta y me entienden rápido. A los usuarios de McDonald's. Levante la mano a los usuarios de McDonald's. Bien. Les pido por favor que me digan a los usuarios, los clientes de McDonald's, si cuando piden un Big Mac se sientan, ¿estará bien o mal lento? Está bien, lento. ¿Alguien repara en eso? ¿Vos? ¿En McDonald's? Bueno, en general te cuento, hay excepciones, siempre va a haber microsegmentación. Me ha sucedido que la gaseosa o está muy aguada o no tiene el sabor de la Coca-Cola que se me ha usado o la hamburguesa está fría. Bien. Por supuesto, primero 2 moricones y luego está fría. ¿Y te la dan o no? ¿Renegás para que te den uno? No. Miren lo que es un factor crítico de éxito. Sí. En este caso yo pregunté, ¿quiénes son clientes de? ¿Está bien? ¿Y por qué elegís? Vos elegís otra cosa. Vos claramente no entras en lo que es la pregunta de por qué lo elegís. ¿Por qué elegís lo que elegís? Entonces, lo podemos hacer, yo le invité a ustedes a que me planteen. Factor crítico de éxito es ¿por qué? Ahí vuelvo allá, es ¿por qué me compras? ¿Por qué me compras? Yo soy fabricante de tortas. ¿Por qué me compras la torta habitualmente? ¿Sí? Es que la respuesta, hay patrones comunes de respuesta. Sí. Está bien. ¿Por qué compras tal torta? ¿Por qué compras tal alfajor? Y todo va a estar descrito por
1, 2, 3 descriptores, nada más. Ahora, el cliente que no se especializa en el equipo. Ya vamos a entender, eso es otra lógica, porque yo también te puedo preguntar, ¿por qué elegís tal cosa? Por precio. ¿Está bien? Claro, porque los factores críticos de éxito son de los más diversos. Puede haber un factor crítico de éxito que sea el precio. Voy a esto. Si vos tenés dentro de tus compradores personas con hábito repetitivo de compra, y cuando vos preguntás en general, todos te describen los mismos factores críticos de éxito o muy parecidos, toda tu estrategia se juega en 1, 2 o 3 puntos. Toda tu estrategia se juega, todo tu partido estratégico se juega ahí. Y uno dirá, está diciendo la verdad, pero obvio. Hay compañías, hay empresas, hay emprendedores que a veces confunden al cliente. Si vos sabés que te van a comprar por eso, tenés que ir a muerte por eso. Si no confundís, si McDonald's, esto a nivel mundial, está estudiado que uno de sus factores críticos de éxito es la rapidez, toda tu cadena de valor tiene que estar alineada para que esa hamburguesa salga quemando de rápido. ¿Eh? De hecho, que McDonald's, de alguna manera, han visto que no es que, salvo que esté vacío, pero en general McDonald's va produciendo. Han visto que no es que damos un Big Mac, hacemos Big Mac. Van produciendo, ¿no? Trabajamos on demand por estadística, pero fíjense que hay como unos canales donde van cayendo las hamburguesas ahí atrás y se van repartiendo. Hasta los que hacen están apurados. Todos están apurados, que es un factor crítico de éxito. Y en estrategia hay factores críticos de éxito, lo repito cualquier ejemplo, 1, 2 o 3. Ahí es donde se juega tu negocio, todo tu negocio se juega ahí, en esos factores críticos de éxito. Y el modelo al lado dice dimensiones estratégicas y capacidad de desarrollar. A veces para generar un factor crítico de éxito necesitas generar 10 habilidades. ¿Está bien? ¿Por qué, salvo excepciones, uno cuando toma una Coca-Cola no dice esto, fecha? ¿Por qué? Porque tenés habilidades dentro de la organización que te permiten hacer un producto de clase mundial con unas normas de calidad donde ni siquiera te cuestionas ya la calidad. ¿Está claro? Lo que decías vos, McDonald's, para que salga rápido la hamburguesa, hasta tienen cara de aceleración los que están ahí adentro, ¿está bien? Están con la cara para atrás así. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque saben que la estrategia se está jugando ahí. Ahora, lo que vos no podés hacer es confundir a tus clientes. Que hoy lo que es factor crítico de éxito, mañana deja de serlo. Porque te van a decir que yo te compraba por la velocidad. ¿Por qué me cambiaste esto? Yo te compraba, tenemos caso de Nación Córdoba, yo te compraba el alfajor ¿cómo no la Córdoba de varias capas con dulce de leche? Yo te compraba esa torta por el dulce de leche. Y cuando vos, y lo cambiaste a dulce de leche, infeliz. ¿Sabes qué voy a hacer? No te compro más. ¿Puede ser el dulce de leche un factor típico de éxito? Sí. ¿Puede jugarse mi negocio en el dulce de leche? Sí. ¿Por qué voy a tu restaurante? ¿Sabes qué? Porque la gente es alegre y porque puede ser un factor crítico de éxito. Si es un comportamiento repetitivo y cuando vos preguntas, ¿esta es la respuesta? Vale, que tenga gente sonriente. Si tenés cara de otra cosa, el empleado lo va a tener que sacar. Porque es crítico. ¿Se entiende? Factor crítico de éxito. Tu estrategia se juega ahí. O muchas veces ocurre que también le venden la acuarela diciendo que es mojable. Pero, a ver, ¿saben qué? Ya no existe el cliente charlado. ¿Está bien? Hoy estamos en una etapa que se llama el cliente informado, hiperinformado. ¿Cómo sería con de comunicaciones de celular? Bueno, ahí tenés otra dinámica y otra lógica del mercado. ¿Viste? Que yo recién cuando hablaba de valor percibido decía en una transacción libre. ¿Vieron que dije eso? Y con varios oferentes. Ahí vos entras en una lógica que se llama de mercados oligopólicos de la oferta. ¿Qué quiere decir? No tenés opción.
Y no tenés opción y por eso llevan en el ranking número 1 de quejas, ¿sí? Lejos, así con premio. ¿Y por qué? ¿Qué opciones tenés? Esta lógica de factores críticos y este modelo, cuando uno analiza estas cuestiones en mercados monopólicos o oligopólicos desde la oferta, uno tiene que remodelizar esto. ¿Bien? Aún así, hay ciertos factores lábiles, digamos en términos de criticidad, no sé, pero te acuerdas que en algún momento uno decía, tengo este porque tiene señal acá, el otro no. Ahí tenemos un factor crítico de éxito. Hay algo que viene que no está en el modelo, porque yo el modelo lo he simplificado, que se llama factor mínimo de éxito. Y de alguna manera, así como te juegan la estrategia en los factores críticos, ¿sí? Hay factores mínimos de éxito que también son 1, 2 o 3, no más, que sí o sí son determinantes en el éxito del camino estratégico. ¿Qué es un factor mínimo de éxito? Si hay excepciones para esto, en este curso, renuncio a la función del profesor de estrategia. Pregunta. Levante la mano, ¿a quién le gusta la coca tibia? Bien. Sería el primer caso a nivel Latinoamérica. Otra cosa yo las converso en varios lugares. Hay un factor, así como está el me gusta detrás de la Coca-Cola, y no que la compro por calidad, la compro por esto, la compro porque me gusta, que en el fondo hay una asociatividad de marcas, que es muy fuerte, por eso me gusta, pero también me gusta fría. ¿Estamos de acuerdo? Y con gas. La fecha de vencimiento de la coca, especialmente por el tema de la gasificación, no porque te vaya a hacer mal, es porque se desvanece un poco el tema del gas. A ver, ¿te gusta la coca tibia? Caliente. No consumo coca. Bien. Pero caliente o frío, sobre todo caliente, o sea, normal. Sí. Te saca el óxido de cierta forma. Sí, dicen que hay un montón de cuestiones de ese tipo, que muy igual son otros usos, ¿no? Que tiene la Coca-Cola. Te tapa cañerías y todo eso. Le crean valor. Yo lo que diría es, viendo este modelo, que cada uno lleve, como estamos en el pensamiento estratégico, cuáles son los factores críticos de éxito, no los que determino yo, sino las razones por las que me compran. Y la segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo por esos factores críticos de éxito para sostenerlos? Y los factores críticos de éxito, acá yo les puse algunas ideas, ¿sí? Pero hay de los más variados, pueden ser relacionados a tecnología, a la comunicación, a la distribución, al marketing, a las habilidades, a las capacidades, otros tipos. Hay valores que no esos son factores críticos de éxito. ¿Por qué te compran? Por los valores de esa organización. ¿Puede pasar esto o no? Bueno, fíjate vos cuando te ponen en ese compromiso. El factor crítico de éxito es el tema de valores, relacionado a múltiples. Pero la pregunta es, ¿cuáles son en mi organización? ¿Por qué me compran? ¿Cuáles son? Esto que parece tan simple, uno ve a veces organizaciones empresariales que confunden. ¿Qué confunden? Recién decía, si el factor crítico de éxito es el precio, y otra cosa, una vez que reconozco los factores críticos de éxito, toda mi cadena de valor, ¿recuerdan el concepto de cadena de valor? Tiene que estar orientada a lograrlos. Si mi factor crítico de éxito se llama precio, toda mi cadena de valor tiene que tener un nivel de eficiencia tal que sea la que genere el costo más bajo de la plaza en términos de oferta para yo tener el precio más barato. Eso más que nada una campaña de comunicación, es más comunicacional. Es cierto que si vos vas con la factura de demostrar y esto y demás. No por eso, sino que Walmart de la cadena nació la idea siendo el producto más barato. La gente que va a Walmart va a buscar el más barato. Va a buscar el más barato. No le importa la calidad, no le importa si tiene azúcar o no un copo de maíz, sino que va a buscar el más barato. En eso hizo el café y después por supuesto una variedad de productos. Es así, bulto, vendo por bulto para el precio más bajo, evidentemente. Yo si pongo acá una góndola especial, apunta al precio. Bueno, factor crítico de éxito. Y toda la cadena de valor orientada a eso, toda. Repito, ojo con confundir a los clientes.
factores críticos. ¿Vieron cuando hablamos del macroentorno? Macroentorno, perdón, aquí tienen un gráfico que vamos a tratar de explicarlo, una cuestión. Macroentorno. Dije, afuera de la organización hay un macroentorno y hay competidores, ¿sí? El macroentorno, hay una herramienta de análisis que se llama PEST, que es una sigla, que es Análisis de Fuerzas PEST, Políticas, Económicas, Sociales y Tecnológicas. En el macroentorno hay variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas que tienen influencia decisiva en nuestra estrategia. Yo sumaría algunas variables más. En los libros suele aparecer como análisis PEST. A mí me gusta usar uno que es PEST, que es análisis de fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Y acá pasa algo parecido de los factores críticos de éxito, que es lo siguiente. Ahí lo tienes. Políticas, tecnológicas, sociales, demográficas. ¿Qué es? Si uno se pone a ver la cantidad de variables macroeconómicas, políticas, son infinitas. Lo mismo con los factores críticos de éxito. Uno tiene que elegir cuál es el combo de variables pertinentes para lo que es el negocio. Y otra vez, cuando uno ve, va a ver que no va a encontrar más de 10, 12 variables, que son las que uno tiene que seguir. Variables económicas, tasa de interés, tipo de cambio, inflación. Algunos de los que están presentes, en alguna de estas tres variables, ¿no les toca el negocio? Inflación no. Las tres. ¿Ah? Variables políticas. Uno analiza variables políticas. Estamos yendo para allí. Este es nuestro camino, digamos, estratégico. ¿Qué variables políticas influencian para bien o para mal nuestra visión, nuestra visión respectiva de la organización? ¿Hay variables políticas que influyen? ¿Es indiferente que gane tal o que gane tal otro en las elecciones para mi negocio? Definitivamente no. ¿Ah? ¿Es indiferente que ocurra esta regulación o que ocurra esta otra? No. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Escribir cuáles son las variables que definitivamente afectan mi negocio y seguirlas. Pero tienen forma, digamos, conceptual. Por fuera, las variables, variables Pestel, y adentro es una herramienta de análisis que tiene que ver con cómo se comportan los competidores dentro del sector en el que yo estoy. Lo habrán escuchado muchas veces, el análisis de las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter. Para el que nunca la vio, la repasamos muy rápidamente. ¿Cómo puedo yo tomar noticia de cómo funciona competitivamente el sector en el que estoy? Porque sé que tengo competidores, o alguien no tiene competidores. Entonces, ¿hay alguna herramienta que me ayude para esto? Sí. Hay un análisis que se llama este autor de Porter, de las 5 fuerzas de Porter, que dice: ¿existe la amenaza de entrada de posibles competidores en el sector? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿qué tengo pensado para hacer? Frente a la amenaza de posibles competidores. Voy abajo. Aquí. ¿Existen o pueden existir productos sustitutos? ¿Qué es un producto sustituto? Un producto sustituto es un producto que de alguna manera satisface las necesidades o deseos del producto que se vende. Y olvídense que el producto sustituto sea exclusivamente sustituto de la carne vacuna, la carne de cerdo. ¿Verdad? Por ejemplo. Pero para que ustedes vean lo que es un producto sustituto, cada vez que una marca de estas de cines, de estas marcas internacionales, se va a instalar, no solo ve qué cines están cerca, sino ve qué estadios de fútbol, ve qué lugares de recreación, porque no solo compite con cines, compite, eso es muy importante, vieron que el modelo hablaba de sectores en los que estoy. Si yo estoy, a veces
puedo decir estoy en el sector de la alimentación, pero si escarbamos un poquito en esa, está en el sector de la diversión. Sobre todo porque si vos tenés un grupo grande de segmento de consumidores que dicen, hoy o voy a comer o voy al cine, ¿el cine es competencia o no? Claramente es competencia. Por eso a veces uno lee mal con quién está compitiendo. Y le voy a dar algo más cruel, todavía, para que uno tenga, digamos, como análisis estratégico. En épocas de crisis, no solo se compite por sustitutos, sino los americanos le llaman la cuota de billetera, el share de billetera. Sino que este billete que está saliendo de mi billetera, que antes de la crisis iba, invento, al jamón, ese billete hoy, o iba a la coca, ese billete hoy está viendo si va a la coca, si va al pollo, si va al queso, ¿sí? O si va al azúcar. ¿Comprenden esto o no? En época de crisis ocurre esto. Entonces, fíjense cómo se puede reconfigurar una situación competitiva. ¿Cómo? Esa es la primera, que vas a las segundas marcas, por ejemplo. A la segunda marca. Esto ocurre, pero uno no tiene que dimensionar esto. Lo tiene que dimensionar. ¿Se acuerdan de qué pasaría si? Hoy yo compito nada más que con esto. Ahora, ¿qué ocurriría en un escenario de tal manera? ¿Sí? No solo competiría con esto, sino que competiría con A, B, C, D y E. ¿Qué tácticas voy a tener frente a esa reconfiguración competitiva? Hay productos que vienen, o sea, algunas empresas de primera calidad. Y segundas marcas. Claro, eso se llama una estrategia, digamos, de abarcar distintos segmentos. ¿Ven? Adidas y Topper, Arcor, la Campañola, ¿verdad? Campañola para otro segmento, mismo dueño, con la galletita pasa lo mismo. Son estrategias de abarcar distintos segmentos a la misma fábrica. ¿Qué iba a decir? Otra estrategia puede ser para que el cliente siga comprando el producto o mantener el precio bajando la cantidad, no la calidad. Bueno, ¿se acuerdan de la gracias por la rotación? Y fíjense lo que es trabajar en valor percibido. ¿Qué acusarían ustedes más impacto como clientes? Que en época de crisis vos vayas y compres un café Dolca, te hagas el desayuno y digas, ¿qué hicieron estos infelices? Esto no es Dolca. ¿Qué te haría calentar más? ¿Esa situación o que te hagan un dolpita chiquito que cambie la calidad? Recuerden que en la devaluación del 2001, ¿qué ocurrió? Aparecieron los Belden de 2 chicles, ¿se acuerdan? 2 chicles. Aparecieron todos envases más chicos. Todas las marcas hicieron cuidar el valor percibido. ¿Se acuerdan del valor percibido? ¿Se acuerdan? Lo cuidaron. ¿Y cuál era el menor impacto? Y ¿sabes qué? No te voy a charlar, te voy a seguir dando la misma calidad, pero te voy a hacer el envase más chico. Yo me acuerdo de mi mujer enferma, mirá las galletitas, ¿cómo vienen ahora? Paquete de galletas de agua, viene paquetito de galletas de agua y cuesta lo mismo que el paquete de Mira, sí, porque es la percepción táctica, que uno asocia un tamaño con un peso, entonces uno va directo, es algo casi intuitivo. Entonces cuando vos estás fracturando esa relación, estás en la fábrica. Y ahí también están los valores, porque te dice, sigo dándote un kilo por tanto. Eso es estafa. Ahora, si yo tengo un paquetito que me... Que sigue ante la crisis, o sea, siendo claro en el precio y el peso. No diciéndole que doy 750 gramos por un kilo. No, está bien. De todos modos, yo a eso le llamo el mal menor. Claro. Es el mal menor, porque no se olviden que también las organizaciones grandes desaparecen, ¿no? Y en estas situaciones de caída del consumo, como ocurre en crisis muy furibundas, vos te ves ante el líder. ¿Qué hago? Y las compañías que trabajan realmente en estrategia, cuidan a muerte los factores críticos de éxito.
los cuidan a muerte. Aunque te tengan que decir, consumidor, discúlpame, te lo estoy haciendo más chiquito y te lo estoy cobrando igual que antes. Sin ir más lejos, el bono es más chico. Eso no sabía. ¿Sí? Bonoboncito, ¿qué? Es un poquito más pequeño, casi el mismo precio. Bueno, hay muchas tácticas que se hacen en caso de crisis y otras que se hacen en caso de... Hay algunas que son bastante más engañosas, como cuando el dentífrico aumentó el diámetro de salida del pomo. Nadie dijo, a ver, ni por diámetro, por altura, el chorizo tiene que ser más cortito. Le pusieron la boca más grande, el diámetro. Algunos tienen que tener presente esto, que aparecieron envases de plástico con la boca más grande. Eso es una inducción a mayor consumo, porque vos agarrabas el cepillo de dientes y le ponías. No estaba calculando, a ver, no son 3 milímetros menos porque el diámetro es más grande. Esas tácticas hay muchas. Esas sí son medio, ¿qué? El shampoo, que ahora viene todo para poner un pico hacia abajo, la piel sale mucho más que cuando tenés al revés. Claro, porque tenés presión. Bueno, esas son tácticas habituales. El yogur antes era de kilo y ahora es de litro. ¿Cómo? Los yogures eran de kilo y ahora son de litro. O los helados también, el kilolitro, eso tiene que ver también con la ideación que se le da a ciertos tipos de helados. Pero hay cuestiones que no son engañosas, pero que son de lectura más fina, ¿no? Pero bueno, esto es importante y después ya aceleramos porque nos quedan pocos minutos. Hay como, en esto de las elecciones estratégicas, que decía el modelo, hay como 3 grandes caminos interesantes a tener presentes, ¿no? Piensen un minuto cuando yo describa esto, piensen en sus organizaciones. Antes tendría que contarles algo. Hay como, si uno tuviera que caracterizar los productos y servicios, uno podría decir, así en una gran simplificación, hay como 2 grandes tipos de productos y servicios. Los productos diferenciados y los productos indiferenciados. ¿Ven? ¿Qué es un producto indiferenciado? Es algo que el que me lo va a comprar, en principio, no repara demasiado en los atributos del producto, sino que compra por precio. ¿Bien? La marca blanca, que hablamos recién, o las segundas marcas, no, precio. Pero hay otra categoría de productos y servicios que tienen que ver con productos diferenciados, donde hay segmentos de consumidores que están dispuestos a decir, estoy dispuesto a pagar más. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿Por qué? Porque me gusta más. ¿Por qué? Por diferenciados. ¿Se entiende la distinción? La pregunta que le vamos a hacer a alguien para que también se lleven es, ¿yo qué vendo? ¿Un producto diferenciado o indiferenciado? ¿Me compran por precio o me compran por diferenciación? ¿Me compran porque es distinto o me compran porque es más barato? Entonces, en función de qué tipo de producto o servicio yo tengo en esta gran disquisición que la estoy simplificando, hay como 3 grandes caminos estratégicos. Uno se llama liderazgo en costos, otro se llama diferenciación y otro se llama concentración. ¿Qué es liderazgo en costos? Claramente, cuando yo tengo un producto indiferenciado, cuya variable de decisión del que me lo compra es el precio, mi camino estratégico va a tener el nombre de liderazgo en costos. Mi cadena de valor va a estar alineada a tener el costo más bajo porque me van a estar comprando por costo, por precio. ¿Está bien? Por precio. Y si tengo clientes que claramente están comprando por precio, no le voy a dar ninguna diferenciación al producto porque no les va a interesar al que me lo está comprando. Me está comprando por precio. Yo tengo escrito un caso mío de la consultoría de una empresa en crisis de una compañía productora de huevos, una de las grandes compañías de Córdoba productora de huevos, que en algún momento, hace muchos años atrás en la historia, empezó a innovar con el packaging, empezó a innovar en un montón de cuestiones, de diferenciación, y en un momento me llamaban porque estaban quebrados. Cuando analizamos la situación, uno veía una cadena de valor, puertas adentro, que trabajaba en la selección de los tamaños, ¿está bien? Que sean las cajitas todas así. Fueron los primeros en implementar el envase transparente de plástico, ¿sí? Fueron los primeros, tenían una dosificación y una formulación de alimentos que era de mayor calidad, tenían un huevo de extrema calidad, y miren lo que estoy hablando acá. Estoy acá. Empresa fundida, dijimos, bueno,
te compran los clientes? Pero tenemos la mejor calidad del mercado, vamos a la compra. Y mirá qué infeliz que es ese cliente. ¿Cómo compra unos huevos en un supermercado? Este curso que me rompe todos los paradigmas. Levante la mano. ¿Quién? No, había dos factores de diferenciación. Mujeres fundamentalmente que veían que se estaban rotos. Segundo factor de diferenciación, que venían, no, si eran chicos o chiquitos o grandes. Ojo que eso, no me lo imagino, fuimos a la góndola a preguntar. Y fíjense, levante la mano, ¿quién me puede citar 3 marcas de huevos? Uno solo que me diga 3. No se copia. Gracias. Levante la mano, ¿quién sigue habitualmente una marca de huevos? Gracias. Levante la mano, ¿quién estaría dispuesto a... Yo ni sabía que algunos huevos traía acceso del cine. Bien, eso es una cosa medio nuevona. Levante la mano, por favor, ¿quién estaría dispuesto a pagar un diferencial de precio, ¿sí?, por comprar una docena de huevos todos igualitos? Gracias. Pregunta, ¿esta empresa, esta compañía, estaba leyendo mal los factores críticos de éxito o no? Y se fundió. Pero son de la mejor calidad. ¿Pero a quién le importa la calidad? Pregunta si hay alguno que ponga los huevos tuyos a ver un microscopio para ver la proteína, para ver... Nadie. Mirá lo crueles que son. Bueno. Frente a si voy a comprar una pasta disecada a los 4 quesos, estoy media hora en la góndola. ¿Es así o no? ¿Ese es un producto diferenciado o no? Es altamente. ¿Estoy dispuesto a pagar más por ese producto? Claramente. A partir de ahí está este camino. Este camino se llama diferenciación. Y finalmente, puede haber productos o servicios que estén enfocados solo a un segmento de consumidores, en los que no me importe el otro segmento de consumidores. Por ejemplo, celíacos. Por ejemplo, para que se entiendan, negocios comerciales. No sé si seguirá existiendo, Indonesia. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Qué ven en Indonesia? Skaters, segmento de skaters. ¿Sí? Ahora, yo voy a Indonesia y claramente sé a qué segmento se dirige. Si yo entro a Indonesia, me van a decir, señor, ¿qué quiere para su hijo? No me van a decir qué patineta quiere para usted. A ver, ¿qué quiere para su hijo? Eso es cuando yo trabajo en concentración. Otra pregunta para que se lleven a sus empresas. ¿Cuál es el camino más apropiado para mi organización? ¿En qué lugar estoy yo? Diferenciado, concentrado. Y miren lo peor que puede pasar. Este es un error ético. ¿Se acuerdan que yo decía patrones comunes por los que desaparecen? ¿Qué pasa si yo tengo un producto que mis clientes me dicen, ¿sabes qué? Vos no sos ni chicha ni limonada. No sos ni tan distinto ni sos tan barato. ¿Puede pasar esto o no? O sea que sos un híbrido. Yo creo que tienen eso, ¿no? Un híbrido. Conclusión, no te voy a comprar. Porque te querés hacer el distinto y no sos distinto. Y encima me estás sacudiendo. Sí estoy dispuesto a pagarle a aquel que es distinto. Pero vos, ¿qué me estás vendiendo? ¿Por qué me cobras de más? Si sos apenas distinto. Restaurantes. ¿Vos sos restaurantero? Sí. Restaurantes. ¿Cuántas veces ha pasado esta Córdoba? Si me estás vendiendo todo un halo de cuestión gourmet y todo esto, y no me estás vendiendo un satisfactor de comida, me estás vendiendo un deseo, me estás vendiendo una experiencia, que lo tienen que saber muchos. Que hay cierto, ¿qué vendes? Comida. No es tu caso, ¿no? Porque no conozco tu negocio. No vendes comida, vendes una experiencia. Entonces, si yo te voy a comprar una experiencia y después me falla en la experiencia,
coherencia, ¿sabes qué? No te compro nunca más. Sos caro, pero no sos tan gourmet. Dedícate, en vez de esto, a hacer esto, yo tuve un restaurante, ¿sí? Entonces no te hagas el gourmet. Vendeme una milanga así, ¿sí? Una coca así, pero no esto, ¿qué sos? No sos ni chicha ni limonada. Eso es una coherencia estratégica. Y yo puedo tener dentro de mi misma empresa productos que estén en esta línea y productos que estén en esta línea. Puedo tener los dos productos, pero claramente diferenciados. Michael Porter, que es el autor de este concepto que se llama estrategia genérica, dice: hay una trampa enorme desde el punto de vista estratégico, que es quedarse al medio. ¿Qué es quedarse al medio? Naranja. No son ni chicha ni limonada. ¿Se comprende esto? Ahora, si te decidiste hacer esto, a muerte, a muerte. ¿Quieren un ejemplo absolutamente extremo? Apple. ¿Se imaginan el directorio de Apple diciendo un año, ¿sabe qué? Basta de laburar en innovación? 2 años tranqui. 2 años tranqui, seguimos con el iPhone 5. ¿Cuánto dura? ¿Qué quiere el cliente de Apple? ¿Sabe qué? Deslumbrame. Y la Philip Morris que no cambia. ¿Cómo? La Philip Morris que no cambia todo. ¿Los cigarrillos? Claro. Son mundiales. Los hijos continentes. Coherencia estratégica, no confundir. Y estos caminos se eligen. La pregunta es: ¿mi producto es diferenciado o es, en realidad se llama commodity o specialty? ¿Es un producto diferenciado o indiferenciado? Listo. Es claramente indiferenciado a muerte por esta diferencia. Mire, nosotros le hacemos broma a esta empresa en crisis, que le decíamos: es tan indiferenciado su producto, tan indiferenciado, que si pudiera poner en la góndola una gallina, que el cliente venga y haga que la apriete y caiga un huevo, y usted no poner ni el packaging, estaremos haciendo el mejor negocio. Porque el que lo compra ni le interesa el packaging. No le interesa, no le va a comprar huevos porque son lindos. Y uno dirá que otra cosa. Ojo, que eso en este mercado. Puede haber otro mercado que sea totalmente distinto. Y eso lo estudiamos. Levante la mano, ¿quiénes estarían dispuestos a comprar en la góndola de un supermercado un balde con una docena de huevos hervidos en solución salina? Suelen ser los solteros los que levantan la mano. O separados o divorciados, ¿qué? Vos lo comprarías. Bien. Vos cuando lo ves en términos de segmentos de mercado, es muy chico el segmento en Córdoba que estaría dispuesto a eso. Entonces, ahora te vas a Nueva Zelanda, te vas a Estados Unidos, lo tenés en la góndola. Lo ves chino. No solo el pato. ¿Quién le gustaría comprar en la góndola un huevo? Una barra de huevo duro, prismático, cuadrado, sección cuadrada con yema cuadrada. ¿Quién lo compraría? ¿Está? Bueno. Ahora, voy a esto. Los factores críticos de éxito, estos caminos de líneas estratégicas son pertinentes para cada mercado. ¿Y esto por qué lo comento? Porque ojo con extrapolar ideas de mercados que tienen una lógica comportamental totalmente distinta. Y su viaje, traigo la papa, barra de huevo hervido prismático. ¿Sí? Yo ya le estoy dando la tarjeta porque se va a fundir. ¿Vale? Tengo una empresa en crisis de acá 6 meses. ¿Está? ¿Hay consumidores de grido acá? ¿Hay consumidores de grido? ¿Sí? A mí me gusta hablar muchísimo de grido porque grido es de una coherencia estratégica impresionante. ¿Alguien cuando compra grido está esperando comer extrema calidad? ¿Está esperando un helado de Munchies? ¿Está esperando? Claramente no. ¿Cuál es la relación precio-calidad? Es perfecta. Tan perfecta que si grido dice: ¿qué ganas de ir a Rosario? Rosario empieza a temblar el mercado del helado. ¿Se encuentra lo que es la coherencia estratégica?
Y si Grido quisiera sacar y pelearse con Fredo o con Monchis, tendría que sacar otra marca. Ya está, ya entraron y ya hicieron desastres. Ya está, ya entraron y están en Buenos Aires. Pero con el tema del mercado lo tengo que analizar a cuántos kilómetros. Porque estoy aquí en Córdoba, y no es lo mismo el mercado de Córdoba capital como el mercado del desierto. Es muy simple la respuesta. Es el mercado al que vas a llegar. Yo quiero llegar a todo Córdoba, entonces tengo que hacer un estudio de mercado de los... Por suerte vas a tener hábitos muy parecidos en Córdoba y vas a tener quizá que segmentar por nivel socioeconómico. ¿Está bien? Pero es una provincia que llega muchos visitantes. Sí. ¿Vos me podés decir qué producto o no? Yo te ayudo un poco más. Sí, por ejemplo, uno de los productos de cabecera nuestra es el chucrut, que ven que viene a la Chucrut, commodity o specialty. Claramente. ¿Está bien? Claramente. Es un producto no solo te diría que es specialty, sino que está acá también, perdón. Exactamente. Claramente. Porque si empezás a segmentar quiénes comen chucrut, vas a ver que vas a determinar segmentos precisos. Posiblemente, y esto voy a hacer, para que vean que puede haber alguna risa, lo voy a hacer descriptivo. Posiblemente, en Díaz Funes no vendan mucho chucrut. No estoy haciendo juicio de valor de persona, estoy hablando de mercados. ¿Está bien? Posiblemente no vendas. En el norte cordobés posiblemente no vendas mucho chucrut. Sí, es el nuevo mercado dentro del choripán, pero este no es chucrut. Bueno, sí que le meten, ¿no? Bueno, acá la coherencia estratégica es mis factores críticos de éxito, dónde pueden funcionar, dónde hay clientes para eso. ¿Está bien? Y ahí vos podés empezar a trabajar en lo que se llaman segmentaciones o microsegmentaciones. Todos los mercados son distintos, pero el mercado cordobés tiene ciertas particularidades. Todo lo que hagas barato acá anda. ¿Está bien? ¿Está? Porque realmente tenemos acá al lagarto Juancho, ¿está bien? Somos bueno, bonito y barato. ¿Por qué creen el éxito de Grido? Porque una coherencia estratégica sorprendente. ¿Está? Fredo va y viene, Monchi y tú, sí. Por supuesto. Siempre, sí, pero siempre y cuando el modelo hablaba de habilidades, quizás las habilidades que vos tenés por el chucrut te sirvan para generar otro producto, ¿tá? Seguramente de la mano de los specialties. Bueno. Está bien, pero ahí vos tenés, lo que te pasa a vos, esa lógica le pasa a todo, pero a todo el mundo. Estoy compitiendo con este infeliz, tiene todo el empleo negro y yo que no lo daba, listo, depende de la estrategia. Miren, en estrategia hay que determinar no más de 10 minutos para la catarsis. 5 minutos para llorar, 5 minutos de catarsis y después asumir variables reales. ¿Está bien? Asumir variables reales. El estratega asume variables reales. ¿Qué querés con este país de mala? Bueno, dale. Tenés razón. Listo. Ahora nos toca gestionar esto. Nos toca gestionar. ¿Qué querés? Ya no podés pensar nada. Bueno, entonces andate a Finlandia y si no, quédate acá y gestionemos las variables reales. El estratega gestiona variables reales. Si no, sos un soñador. El soñador, tiene que ser un poco soñador para ser empresario, pero el soñador que construye sobre humo, ¿está bien? Yo estoy haciendo muy simple esto, les cuento que tiene complejidad de cada una de estas líneas, ¿no? Pero si mi mercado se llama fragmentado, porque hay muchos oferentes, listo, tenés que saber que está en un mercado fragmentado. ¿Qué quiere un mercado fragmentado? Que vas a tener oferentes de todos los colores, que te van a competir legalmente, ilegalmente, que te van a competir, que te van a vender, no sé, el pollo así nomás en vez de chucrut. Ahora, va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar ese chucrut. ¿Está bien? Va a haber gente. Va a haber restaurantes que van a estar dispuestos a pagar ese chucrut. El tema es la coherencia. Estrategia es una disciplina.
No es intuición, están viendo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el análisis. La van a tener, esta matriz, si yo elijo alguno de estos caminos, esto me va a tener que ayudar bastante. Si elijo alguno de estos caminos estratégicos, de acuerdo a mi producto o servicio, y no se olviden, a mí me gusta dar ejemplos reales que me han pasado para que uno internalice el concepto. ¿Sí? Agrego costo si realmente el mercado dispuesto a pagar esa diferenciación. Si no, estoy haciendo el negocio de los pelones. Me estoy yendo a fundir. ¿Está claro? Le estoy poniendo el empaque al huevo. Le estoy poniendo, ¿sabes qué? Arte al huevo. ¿Cuándo me inferías esto? Pero todos los días nos enfrentamos a eso. Y sobre todo, ¿por qué? Una cosa que es clave. Mucho emprendedor se ensimisma en el producto. Y en la estrategia hay dos formas de direccionar la estrategia. Una es mirar el mercado, mirar clientes, y desarrollarle productos o servicios a esos clientes. Y hay otra que es un movimiento inverso, que es concentrarme en el producto y después levantar la cabeza a ver a quién se lo vende. Desde ya les digo que si van a entrar en esta lógica, las dos existen. Van a tener que ser muy picantes, van a tener que tener muchos recursos económicos, muchos, pero en general el camino de ver el mercado y a ese mercado darle soluciones y servicios, de alguna manera satisfacerles deseos o necesidades, es de alguna manera alinearme a un camino con una probabilidad de éxito mayor. Mucho emprendedor se concentra en el producto. Miren, los tiempos se me han ido, pero para que quede esto claro lo que es ensimismarse en el producto, una anécdota. Y después esto vemos qué paso más rápido y va a estar bien. Y el que me quiera preguntar cualquier cosa se lo voy a responder. Miren lo que es mirar el producto y mirar el mercado. Hace un tiempo atrás me llama una de mis cuñadas, yo tengo un montón de cuñadas. ¿Está bien? Sí, una suerte impresionante. Me llama una de mis cuñadas y me dice, necesitaríamos que nos den una mano. Lo primero que le puede pasar a un consultor, a un médico y demás, es dar una mano a una cuñada, a un cuñado. Esta persona, brillante intelectualmente, es asistente social. Este asistente social me dice, tenemos un grupo de estudio de asistentes sociales. ¿Saben lo que es sacar de asistentes sociales? Asistentes sociales. ¿Sí? Y ya estamos muy cansadas de estar en una profesión donde no se generan recursos. En términos cordobeses, no somos secas sino crocantes. Entonces, mucha intelectualidad, no vemos un copé, no vemos una moneda. Entonces, un grupo de estudio para ver en qué podemos generar ingresos. Digo, qué buena noticia. Bueno, me junto con el grupo ese de estudios. Estoy hablando de estrategia para ver estos marcos, ¿no? Digo, bueno, ¿qué idea tienen? Tenemos una idea que es dar clases. No dar clases, sino dar conferencias. Bueno, conferencias para generar ingresos. Uno ya tiene sesgos de consultor en estos temas. Y una pregunta, ¿conferencias a quién? A asistentes sociales. ¡Qué mala noticia! Hay dos modelos de negocios, unos que son de marca o de margen alto y otros que son de alta rotación, bajo margen. Entonces yo ahí nomás hacía mi número, mientras iba preguntando, y digo, necesitan 1,5 millones de asistentes sociales que paguen conferencias para ver una moneda. Digo, bueno, está bien, asistentes sociales. ¿Y han visto alguna temática? Y la líder, doctora, ¿ya? Sí, tenemos un tema que quisiéramos empezar con este tema. ¿Qué tema es? Me dio el título, no entendí ni los artículos del título. Y bueno, debe ser muy interesante, digo, me imagino que es muy interesante, hay mucha gente que debe tener pasión por este tema. No, dice, este tema no le interesa a nadie, pero a mí me encanta. Ver el mercado, ver el producto. ¿Está claro esto? ¿Saben cuántas veces se repite esto? Y dije, una sugerencia, ¿por qué no buscan un tema de mercado de un segmento más abierto, donde entren? ¿Por qué no buscan una problemática tipo, digo, yo no tengo ni idea, pero alcoholismo, drogadicción? Se abren los segmentos, ¿y por qué? Qué bueno, digo, sería si meten uno de estos temas y vemos colegios privados, vemos colegios que compadres con esta problemática.
que vengan y que de paso se pueden vender otras cosas ahí. Ver el producto, ver el mercado. ¿Está bien o no? ¿Está claro esto? Si yo me llamo Mizuno, ¿conoce la marca Mizuno de deportes? ¿Conoce la marca Nike? ¿Qué hemos intentado? Mostrar un modelo integral desde la A hasta la Z en 2 horas. ¿Está bien? En 2 horas. Cada uno de esos cuadritos es una materia. Cada uno de esos cuadritos. Sí, yo esto lo reduje como 80 veces porque digo, por lo menos que se lleven la herramienta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestionamiento? Porque todo esto es cuestionamiento. Sí. Sí, señor. Todo esto se lo van a dar. Pero está acá en la placa de control. Otra suerte en los negocios. Éxito. Que genere mucho valor económico sobre todo.